Gracias, Marianela. Buenas noches a todos. Y como decía Marianela, esta es una pequeña conversación para que nosotros podamos compartir alguna información respecto a algunas situaciones que se están dando con la vida silvestre en la región. Sí, les pediría ahí que las personas que se conecten, por favor, desconecten el micrófono. O Marianela, usted lo puede desconectar ahí para que no haya un disturbio ahí de ruido. Bueno, la conversación la hemos nombrado como mi comunidad es un ecosistema, porque realmente eh, nosotros vivimos o somos parte de ese ecosistema. Entonces, se, se ha llamado así, conflicto con animales silvestres en áreas urbanas y algo de la periferia urbana, porque realmente estamos en una zona semiurbana, por el caso de San Rafael. Los objetivos que nos hemos planteado es que buscar internalizar que los animales silvestres se encuentran en todos los ecosistemas, no solo en los bosques, por eso es que hay en las ciudades y en otros ecosistemas y comprender que los animales silvestres pueden influir en algunas actividades, no solo económicas de las personas, sino en la tranquilidad o en el sueño, por ejemplo, algunas que llegan a hacer algún tipo de bulla a las casas, etcétera. Evitar hacer valoraciones respecto a las especies silvestres, poniendo algunos medios como el miedo, el temor o algunos otros sentimientos negativos, porque en estos casos generalmente la especie que pierde no son los humanos, sino los animales. A veces los matamos por algunas razones de temores y otras. Y entender que la vida silvestre también vive en áreas urbanas. Esos son los objetivos. Y dentro de los antecedentes que hay en este tema es que el crecimiento urbano bastante desordenado que ha tenido la sociedad en el último siglo, digamos, la producción de alimentos y la construcción de infraestructura para dar atención a las necesidades humanas han hecho que la disminución de los hábitats sea bastante agresiva y entonces los animales casi no tienen ahora dónde ir, digamos. Algunas especies han sido afectadas, casi todas, pero sin embargo no se han beneficiado porque se han adaptado muy bien a ambientes urbanos y periurbanos. Y eso lo vamos a ver hoy. A mayor crecimiento de la población, es obvio que hay mayores posibilidades de que haya algún tipo de interacción humano-animal. Interacción es un tipo de choque, pero puede ser negativo, puede ser positivo. Luego, más adelante, vamos a comprender esos términos. Y obviamente lo que todos conocemos, las personas un poco más adultas como nosotros, conocemos que históricamente las interacciones de fauna y, y gente se ha resuelto con la eliminación de la fauna. Esta especie es una plaga, la mato. Esta especie me da miedo, una culebra, la mato. Esta especie no tiene por qué vivir aquí, la excluyo y la expulso de mi ecosistema. Por eso hemos hablado que la comunidad es un ecosistema. En términos generales, la fauna requiere para su desarrollo natural y normal tres elementos básicos: son alimento, refugio y a veces relaciones ecológicas, a veces o no, siempre. Relaciones ecológicas en el sentido que ellos se relacionan con presas, se relacionan con recursos, necesitan comida, necesitan relacionarse con otras especies, ya sean depredador, presa o búsqueda de alimento, hábitat. Y el complemento de eso hace que haya éxito. Entonces vamos a ver qué cosas de estas hay en las ciudades o en las zonas urbanas como San Rafael, que hay algunas especies como este muchachito que apareció ahí, que son muy exitosos en la ciudad. ¿Qué hay ahí en San Rafael? Mucho alimento, basura que bota la gente bajo los molinos, en Santiago. Hay
Hay refugios, claro, en los ríos, a la par hay edificios en los que usan de ellos para esconderse y eso entonces les da posibilidad de moverse para buscar las otras relaciones ecológicas con otros congéneres, buscar comida, buscar hábitat, etcétera. Entonces, en cuanto haya agua, alimento y refugio, esos tres elementos, y hayan bastante y suficientes, la especie es exitosa. Entre más alimento hay, las especies silvestres eh, tienen éxito y entonces ellos naturalmente están para reproducirse y se reproducen para establecer la especie. ¿Cómo se ha originado el conflicto? Este era Heredia en los años 50. Ve aquí está la basílica, aquí está el parque y, perdón, lo pasé. Y vean ahí, 3 o 4 calles más abajo, ya hay bosque y cafetales. Allá va la calle hacia el mall Las Flores. Por aquí hicieron una poporera hace mucho tiempo. Ve que había mucho bosque. Ahora ya no hay eso. En 2019, este es Heredia, visto desde Barrial, desde Lagunilla. Allá se ve, ahí se ve el hospital nuevo. Y vean allá, casi en Barba, casi en Poás, toda la población que se ve. ¿Dónde ven todos los animales que antes estaban acá? Bueno, no sabemos si están o no están. Eso ha hecho que el conflicto se agudice. ¿Y dónde vi la fauna ahora? Ahora y siempre. Obviamente en las islas, en el mar, en los canales, en el bosque, en los volcanes, en las playas, las áreas semiurbanas, ahí en las áreas urbanas. Y aquí, uno en la ciudad, si pone mucha atención, verá un montón de vida silvestre. Lo que pasa es que son pajarillos, hay ratones, hay culebras que vienen atrás de los ratones, pero no las vemos tanto. Hay mariposas, hay principalmente voladores, aves. No hay mucho mamífero grande, pero cuando aparece un animal grande, es toda una noticia. Un puma en Tibás, un puma en San Isidro, pero sin embargo ellos han estado por ahí en las zonas periurbanas, solamente que no los vemos. Pero en la ciudad hay mucha fauna. ¿Y cuáles son los orígenes ya de este conflicto? Bueno, ya hablamos que hay una pérdida de hábitat, hay un crecimiento agropecuario agresivo porque se requiere cada día producir más por economía y por alimentar a toda la gente que estamos. Hemos invadido su territorio no solo en el aire, en la tierra, en el mar. Imagínense en el aire, por ejemplo, ahí en el aeropuerto hay una comisión que trabaja porque hay a veces colisiones con aviones, más de lo que nosotros en la luz pública sabemos. Hay choques de aves con aviones y entonces ellos están buscando metodologías para eliminar o para ahuyentar a la fauna voladora que pasa por ahí. Y creíamos todos que los animales estaban a salvo en las áreas silvestres protegidas, parques nacionales y otros, pero nació el ecoturismo y ahora todos nosotros andamos metidos en las montañas viendo el bosque, etcétera, y entonces ya perturbando la paz que tenían los animales que estaban por ahí. También no hay que dejar de lado que las especies se adaptan, son bastante plásticas, por eso hay muchas en la ciudad que se han adaptado a la presencia humana. Ya los animales, como todos los días siempre ven gente, ya no se espantan tanto con la gente. Ahora son más confianzudos y a veces confrontativos. Ahora ve uno un coyote en cualquier lado, por ahí en San Rafael, en San Lorenzo de Flores, en San Isidro, Santa Bárbara, y se quedan viendo a uno y no son tan huidizos. También el país ha hecho esfuerzos de conservación, entonces las personas tenemos en términos generales mayor sensibilidad de conservación y ya no le hacemos tanto daño, por lo menos de esa forma, directamente, aunque a veces con las acciones sí. Otros generadores de conflictos son temores viejos y creencias, supersticiones. Acuérdense de aquellas supersticiones de que si una palomita de esas canta por ahí, alguien se va a morir, o supersticiones relacionadas con búhos. Hay temores también, como aquellos que le tiene la persona a las culebras, porque son malas, pero nunca lo ha mordido una, porque se arrastran y fueron castigadas por un libro ahí sagrado. Entonces, a veces hay ese cierto tipo de cosas, hace que nosotros reaccionemos de alguna forma no tan buena para la especie.
Obviamente la serpiente no tiene ninguna culpa, solamente anda ahí, es como otro animal, al igual que un felino, un búho, un cocodrilo, un murciélago. Eh, anda viviendo y tratando de vivir. Que hay accidentes de mordeduras, sí, claro, pero esos son solo accidentes, principalmente relacionados cuando las personas las manipulan inadecuadamente o por algún accidente están trabajando y las agarran. También hay que entender que hay un nuevo concepto que se llama sinurbanización, que es la ciudad o los pueblos, son también ecosistemas muy ricos para algunas especies. No vamos a encontrar en la ciudad una danta, ni probablemente un felino, pero sí un mapache que en la ciudad encuentra miles de opciones de vida, de alimento y de refugio. También otra cosa que genera conflicto es que los cultivos, las gallinas, el ganado, los animales domésticos, las mascotas, podrían constituirse un alimento que sustituya al alimento silvestre. Vamos a ver, hay ataques de jaguar o de puma al ganado, por ejemplo, o a los gallineros, otros felinos menores. ¿Y eso qué indica? Que el felino pasó por ahí y dice, mira, hay alimento. Ellos no lo hacen para hacerle daño al propietario ni a la gallina, lo hacen por hambre, para comer. Y entonces la persona se enoja con el animal, dice que es una plaga y le pone veneno, lo intenta matar. Pero el animal solamente está matando por, eh, por un instinto de alimentarse, no por hacer un daño. Factores que afecta también es el antropocéntrico, que nosotros creemos que el animal debe estar en el bosque, el animal silvestre. Y la ciudad es para la gente, somos egocéntricos en eso, creemos que si la ciudad la hicimos nosotros es para nosotros y no pensamos que este terreno donde yo vivo hoy antes era una montaña y vivían animales silvestres. Otro asunto que afecta también negativamente y que aumenta los, el color rojo de este conflicto es el concepto de plaga. Alguna gente dice, mire, las aves me están comiendo las 3 o 4 naranjas de mi único palo que tengo ahí en el patio. Tengo una plaga e intento matarlos. O los sapitos que llegan ahí, la gente les tiene miedo y los mata, pero solo andan buscando insectos para comer, o las ardillas que se comen las guayabas, o los caces, etc. Hay otro concepto que es el favorecimiento intencional y no intencional. ¿Esto qué es? Por ejemplo, el manejo de desechos. Si yo tengo un botadero ahí atrás, muy bien ecológicamente, pero ahí van a haber insectos y algunos elementos que se producen que pueden favorecer la llegada de ratones, y atrás de los ratones van a venir probablemente las culebras a alimentarse de ellos. Y cuando yo veo una culebra la mato porque es muy peligrosa, pero la culebra solo viene por por los ratones y no por mí. A veces cuando hago alguna construcción, dejamos algunos tapicheles o algunas salientes ahí que les sirven muy bien a los animales para posarse, como las palomas en los parques, las palomas en las iglesias de San Rafael, en Heredia, etc. Esas cuestiones favorecen, y no intencionalmente, a las especies, sino que me favorecen, ahí pueden hacer sus nidos y otros. También hay una corriente en alguna publicidad negativa que hacen algunos medios de comunicación de, del país, que hacen enfoques noticiosos a veces muy negativos para los animales y muy alarmantes, entonces le generan miedo a la gente. Eso genera una educación negativa a la gente y la gente reacciona mal. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y otros son que todo el mundo tenemos una cámara en nuestro teléfono, entonces nos volvemos corresponsales y a veces sacamos fotos ahí de algo y decimos algunas cosas que no son adecuados para los animales ni ciertos. La religión, como dije anteriormente, puede afectar. Por ejemplo, pocas personas ven a las culebras buenas o bonitas, porque hay alguna religión que dijo que era un ente maligno, entonces las matan y ella realmente no tiene la culpa, solo está viviendo. Esta foto es muy interesante porque indica ahí que probablemente esa persona que vivía ahí no estaba aquí. Ese terreno era antes de este pintado que andaba por ahí. Esta foto es de Brasil. Pero si este animal jaguar se come alguna de estas reses, probablemente aquel señor de allá lo vaya a matar porque lo ve como un enemigo de su economía.
pero viéndolo bien, moral y éticamente, el dueño de ese territorio es este animal. Y si se come a esos animales, como dije antes, probablemente lo haga solamente por alimentar a sus crías y no por hacerle daño a aquel otro caballero. Entonces, ¿será una invasión? ¿Será que se adapta? Esta es una foto de un médico que nos decía, plaga de pitones en las montañas de Heredia. Eso es totalmente falso. Aquí no hay pitones. Sí hay, pero solo en cautiverio, en uno o dos sitios de manejo. Y vean la noticia de abajo. Ellas se alimentan de presas pequeñas, pero hay que tener cuidado con los niños. Está lanzando una información falsa de todo punto de vista, porque aquí no hay pitones, y de una vez está alarmando a las personas a que le tengan miedo a las culebras. Entonces, por esta noticia, matan a todas las demás de esa foto, que es una boa la que está ahí atacando. Nosotros hicimos una encuesta con la gente, probablemente algunos de ustedes participaron, y le hicimos algunas preguntas. ¿Cuál cree usted que es el hábitat esperado o adecuado para las especies? Y vean aquí, esta es ciudad, esto es bosque, y estos son cultivos. Cultivos es potreros y cafetales y qué sé yo. Vimos que todo el mundo, entre el 70% hacia arriba, piensa o cree que los pumas, mapaches, serpientes, pericos y pisotes deben de vivir en el bosque. Es el hábitat ideal y esperado. Sin embargo, como no hay bosque, muchos se vienen a vivir también a los cultivos. La gente cree que los animales podrían eventualmente vivir en los cultivos, principalmente los verdes, que son los pericos. Pero en la ciudad, la gente opinó que para ellos en la ciudad solo debería haber pericos. No debería haber pumas, vean aquí, 0%. Aquí en cultivos más o menos un poquito. Entonces, eso es lo que la gente cree. Ese es el concepto egocéntrico. La ciudad para la gente, el bosque para los animales. Y la intermedio pueden ahí más o menos ser compartidos. Ahí se ve un poco de lo que hablamos de la egocentricidad de los conceptos. Y esto es la reacción que tiene la gente ante la fauna atractiva, que es las columnas verdes, y la fauna no atractiva. Atractiva es la que me gusta, es el tucán, es el toledo, es el bobo, el pájaro reloj, el momoto, el quetzal. Si yo lo veo y yo lo ahuyentaría, no, menos del 10%, entre el 10 y como el 15% diría, no, no hay que, de caso si lo veo lo ahuyento. Pero si veo una que no me gusta, una culebra, lo ahuyento, el 30 y resto por ciento de las personas decían que lo ahuyento. Es muy interesante esto porque buscarían ayuda. No, si es bonita, no, 20%, pero si es fea o le tengo miedo, casi el 60%. Sin embargo, datos interesantes que le daría comida a una especie roja, no atractiva, fea. No, 0% dijeron, yo no le doy comida. ¿Trataría de matar a una especie bonita? No, jamás. Pero sí, el 60% de las personas, muy honestamente, dijeron, yo trataría de matar a un animal o lo mataría, un animal feo. ¿Y esto quién ganó lo más feo? Los sapos, las culebras, las sapos, las culebras, murciélagos, esas son las especies que dijeron la gente ahí en esa estrella. El 60% dijo, yo trato de matarlo. ¿Por qué? Le tengo miedo. ¿Por qué? Es malo. ¿Por qué? Por esas razones. Y entonces ahí vemos una de las cuestiones que ahora hablamos en el inicio. Algunos casos de interacciones que hemos atendido, algunos de muchos, de cientos. Mapaches atacando gallinas en San Isidro. Le recomendamos que cerrara bien el gallinero y ya se solucionó. Un puma matando terneros en Barra Blanca, hicimos un corral dormitorio y se solucionó. Un yaguarón comiendo gallina en San Isidro de Heredia, alejar el gallinero del río porque está ahí en la pura, estaba puesto. Murciélago en la escuela Joaquín Camacho, San Pedro Alba, no sé si alguien ha pasado por ahí, ya le cambiaron el techo, eso fue una recomendación nuestra, porque el techo que tenía era una casa perfecta para los murciélagos. Palomas en la Feria del Agricultor de Heredia siguen ahí porque ellos no han hecho
las recomendaciones que era retirar sistemáticamente los nidos de las palomas de ahí, porque ya no vienen a dormir ni a comer ahí, vienen solo a anidar y a descansar. Isotes comiendo presa en vara blanca, se recomendó no cerca eléctrica, el señor no la hizo. Ardillas, anillando árboles ciprés, etc. Vean que todos los casos de interacciones son los llamados plagas, pero siempre hay una posibilidad de, de, de arreglar esas cosas. En esto hay una ruta clave que hay que conocer y es clave. Primero hay que conocer la especie, saber cuáles son sus preferencias, sus hábitos, por qué viene a mi casa. Si es económica, bueno, cuantificar las pérdidas. Alguna gente dice, no, yo, esos bananos que tengo ahí, que se lo coman los pajarillos, está bien. Yo con eso no me voy a hacer pobre. Analizar si costaría más tratar de ahuyentar los pájaros que los tales bananos o qué sé yo. Y hay que implementar estrategias. Esto lo estamos usando ahora en la parte con cultivos más que todo y no en casa. Generalmente en las casas no hay tantas pérdidas. Con la infraestructura hemos tenido mucho conflicto. Ese zorrito de ahí a la izquierda, vea, todavía tiene sus crías. Fue atropellado ahí y está muerto. Está perezoso, se electrocutó, vean que no tiene este brazo. Ahí están cuidados en un centro de rescate. Han habido bastantes conflictos. Hay con dantas en Cerro de la Muerte muy a menudo. Otros con la infraestructura como ese congo ahí electrocutado o este puma atropellado. Pero, ¿dónde debe vivir o dónde puede vivir la fauna silvestre? Eso yo ni nadie lo podemos definir. Este muchacho nos llamó de una zona franca ahí en la Aurora de Heredia, que había una familia de estos piches y que qué hacía y ellos salieron, volaban en esa alta tapia, pero los bebés no. Entonces yo le dije, sáquelos en una cajita y los pone afuera de la tapia. Vean que los papás ahí están llamando. Y ve a la derecha qué lindo los bichillos ahí donde van ya afuera. Y ve al río en la Aurora. ¿Cómo deseara uno decirle a sus animales, váyanse para el río, vamos a ver cuál está limpio? Imaginen ustedes. Váyanse al río Sabebre, que está limpio, nace en la zona de los Santos, donde no hay casi gente. Pero uno no puede ordenarle a estos bichillos que se vayan a un río más limpio. ¿Por qué? Ellos eligieron ese hábitat. Está en medio de la ciudad y todo contaminado. Entonces eso es muy difícil definir de nuevo la especie. Váyanse para el bosque. Imposible, digo difícil, imposible. ¿Y por qué hay animales y hay presencia de fauna en áreas urbanas? Porque hay muchos alimentos naturales, hay frutos, hay flores, hay ratillas, hay anfibios, hay aves, hay muchas presas y ellos pueden venir y comer. Hay alimentos cultivados, bueno, hay mascotas que pueden ser comidos por ellos, hay cultivos domésticos, hay gallinas, por ejemplo, hay gente que le echa comida a las mascotas, hay gente que le echa comida a los animales callejeros y esa comida queda ahí y atrae mapaches y a otros. Hay mucha comida. Hay árboles en patios, en parques, hay algunos de esos árboles en los parques y en las casas que tienen sus frutas, todos siempre queremos ser agricultores, tenemos ahí atrás un paticito ahí y hay algún arbolito de cas, de mandarina, naranja, de jocote, lo que sea, que atrae también animales porque son frutos y si es comida. Hay pequeños corredores de tránsito en ríos un poco contaminados y corredores bien pequeños, realmente angostos, pero sirven de tránsito a los animales. Hay muchas facilidades para que ellos hagan sus casas en techos, en cielos rasos. Hay tapias continuas y casas pegadas que los animales se suben allá a 50 metros y van techo en techo como los gatos y entonces encuentran una casa con mal mantenimiento y ahí hacen sus nidos y después entonces la gente llama porque ese animal está molestando ahí. Hay mucha basura por ahí, hay desechos de fregadero, no sé si han visto palomas y zanates y otros animales, ratas, en los caños buscando ahí restos de comida porque los restos de fregadero son muy, hay mucha cantidad. Hay comida también para aves, perros, gatos que la gente deja en los patios traseros y eso en las noches otros visitantes se lo comen como los mapaches y después nos quejamos de que el animal no engorda, pero se come todo y no es él.
En las áreas semiurbanas es muy parecido, también hay bosques ahí, corredores, digamos, áreas urbanas podríamos llamar como San Rafael, que es muy, bueno, hay una parte muy urbanizada en el centro, pero en las periferias hay más natural. Hay árboles individuales, frutales y no frutales. Los frutales porque dan fruta y los no frutales porque también sirven de escondite, de zonas de nido, de percheo, zonas para esconderse, etc. Hay facilidades en los edificios, en las arboledas, donde hacer nidos y esconderse. Hay alimentos ahí naturales, flores, frutos, eh, presas para los cazadores, etc. Hay también alimentos cultivados, hay café, hay, hay maíz que algunas especies comen, hay chiles, hay frutas, hay tomates. Bueno, tomates casi no tienen ataques de aves, por ejemplo. Pero sí hay muchas ratas que vienen también, y aves y anfibios que sirven de alimento a otros. Hay alimentos domésticos, como todo lo que nosotros tenemos, gallinas, peces, perros, todo eso le sirve de alimento a cualquier animal silvestre. Y hay muchos sitios seguros para descansar, reproducirse, ocultarse, huir u observar, ya sea a sus congéneros o a sus enemigos. Esto es una lucha, los animales silvestres siempre tienen enemigos, no solo el ser humano, y entonces ellos siempre están cuidándose. Hay factores que les benefician a ellos. Ve aquí, este señor tenía una bonita chimenea y ahí había un hueco por el cual entraban los murciélagos. Esto es perfecto para una casa murciélago. Ellos se adaptan muy fácilmente. Este era unos búhos ahí con un nido en una bodega y ahí está. Esto es esto es en la esquina del mercado de Heredia, ahí en la misma calle del más por menos, pericos ahí conversando, y no están conversando, están ahí porque vea qué buen lugar para estar, y ahí tienen su nido. Entonces, estos se están convirtiendo en una especie de plaga, como dicen. Ahora Marianela me regaló unas lindas fotos ahí de la mona, que hay nido de pericos. Ya está en la basílica, o no sé, catedral de Heredia. Hacen unas estatuas ahí. Esta es una no intencional, es una ayuda no intencional, pero les sirve a ellos, vean esos tapicheles, o no sé cómo se llama, esas cornisas. Ahí hacen nidos y le han puesto agujas, le han puesto ruidos y eso no funciona. Los animales se adaptan muy bien. Aquí mi amigo me mandó, René Martorell me mandó eso y dice, mire mi perro, qué lindo, compartiendo. No, es que tiene que haber un orden, tiene que darle comida al perro, pero llevarla adentro. A veces decimos, sí, pobrecito, hay que darles alimento. Sin embargo, eso no es bueno porque ellos se acostumbran al alimento humano y ya dejan de cumplir sus funciones naturales. Eso es el caso de los colibríes, que alguna gente le pone ahí azúcar con agua y ya el animal no va a polinizar las flores, sino que tiene el alimento, muy entre comillas, agua y azúcar, que le da solo energía y probablemente les enferma. Hay algunos estudios sobre eso. O estas personas que le daban comida a esos mapaches, al final tuvieron hasta casa ahí y después ya eran muchos y andaban buscando ayuda para que los llevaran. Este ya lo vimos, está repetido. Este es un conflicto por hábitat. De esos dos, en nuestra región, aquí, ¿cuál estaría fuera de hábitat? Bueno, el que estaría fuera de hábitat es el de la izquierda, el caimán, que está en el Parque La Paz. Pero el de la derecha no, porque esta zona en Heredia es zona de hábitat natural para las corales. En los cafetales siempre hay y ha habido. Son especies que casi no provocan accidentes por sus características, pero son venenosas. Tienen un hocico muy pequeño y los dientes muy atrás de sus colmillos. Y generalmente la gente o las mata o no las ve, pero todavía hay muchos cafetales. Este es el conflicto en Vara Blanca por alimento. Un puma anduvo ahí y eso se solucionó con una medida de manejo. Hay otros, por ejemplo, este a la izquierda, la gente le tenía miedo a los sapos. Esta era una escuela ahí en San Roque de Barba. Y le explicábamos a los niños que no había que patear a los animalillos, que el sapito lo que andaba era buscando alimento. Este es los resultados de los murciélagos en la escuela de San Pedro de Barba. Se cayó el cielo raso por una cantidad grande de, de guano ahí, de murciélagos. Pero los murciélagos solo andaban buscando el refugio.
El que creó ese problema probablemente fue nosotros mismos porque le dimos mal mantenimiento a los techos y había unos buenos lugares para dormir ahí. Una ardilla ahí que fue atacada por alguien con una ballesta y muy, muy duro eso. Hay conflictos de todo tipo. Esta fue una persona en Merced Norte que nos llamó porque hay un río a la par y este individuo pasaba cantando, entonces no le gustaba el canto. Y a veces uno, hay que ser tolerante, pero a veces casi enojoso porque la gente a veces se afecta por cualquier cosa increíble, que por más que parezca increíble, no le gustaba el ruido que era el canto de este ave. Hay algunas cosas que hemos hecho y que hemos estado estudiando para tratar de disminuir los conflictos. Lo primero es entender cuál es la función natural de la fauna silvestre. Estudios dicen que los sapos se comen hasta 600 insectos al día, los murciélagos hasta 1000 en una noche y polinizan un montón de especies. Cuando comamos una fruta como un banano riquísimo, guayabas, higos, maíz, deberíamos de pensar que lo estamos haciendo, lo estamos comiendo gracias a los murciélagos, no deberíamos de matarlos. No todos los murciélagos beben sangre o son chupadores de sangre. Eh, Solo hay una especie en Costa Rica que hace eso y por esa todas las demás personas se enojan o le tienen miedo. Y otros también por películas ahí que hicieron de un señor allá en Europa. Las culebras vienen a comer las ratas y ratones y hay algunas que comen otras culebras, inclusive hay culebras no venenosas que comen culebras venenosas y sirven en el ecosistema para eso. Las dantas se les llaman las creadoras de bosque porque comen semillas y andan por el bosque y proliferando y dejando semillas en todo lado. Broodúos controlan poblaciones de ranas, principalmente de ratas, perdón, y de otras especies como lagartijas, etc. Estas son unas fotos de una función natural de un tocán, que ellos son muy carnívoros, comen pichones de los nidos, huevos. A la derecha es una foto de golfito. En golfito, una culebra no venenosa eh, matando y alimentándose de una terciopelo. Nosotros tenemos que abordar bien y identificar bien la especie que está dañando, porque a veces le echamos la culpa a otra cosa o acusamos a algo que no es. Nos ha pasado varias veces que la gente acusa de que se están perdiendo las gallinas, que es tal y por cual, y vamos a ver, y es otra especie. Cuando identifiquemos bien el problema y la especie que está afectando, entonces podemos hacer una atención integral del asunto. Debemos de conocer cuál es la motivación de la presencia de ese animal. Ahí podría ser que los mapaches lleguen al techo solo a refugiarse o a buscar alimento. Probablemente ahí no hay alimento, pero se refugian. Entonces, si usted ve que el bicho, si vemos en conjunto que el animal lo que viene a buscar alimento, le quitamos la fuente de alimento y se acabó el problema. Si es el refugio, le quitamos el refugio, le cerramos las entradas. Evitar cerrar las entradas cuando estén animales adentro, porque se van a morir ahí y le van a provocar daños ahí cuando el hambre les ataque. Siempre hay que tener responsabilidad de nuestras mascotas. Ese es un perezoso que fue atacado por perros en una casa y el señor le dio miedo, creyó que era algún ladrón que andaba allí y no salió en la noche y cuando salió en la mañana ya el animal estaba muy mal herido y murió. Esa foto ya está muerta. Debemos tener responsabilidad con los gatos. Son excelentes cazadores y a veces cazan como por práctica, no es por hambre. Yo sé que la gente que tiene gatos les da comida, pero ellos van y siempre cazan y a veces le traen los premios, entre comillas, a las personas. Yo creo que el animal debe ser entrenado por el propietario que no haga eso o ponerles también, se le pone cascabeles para que provoquen ruido y los pájaros y otros animales puedan huir. Buscar información científica, no tomar decisiones con respecto a los miedos, sino buscar tomar decisiones con cuestiones científicas y no con creencias.
Esta es una guía que se está hoy desarrollando yo y hoy quería presentarla también a mis superiores, que es cuando hay un reporte de alguna interacción de algún animal ahí, generalmente uno lo que hace es pedir a la persona que le explique qué fue lo que pasó y uno puede darle algunas recomendaciones. Si esas recomendaciones se ponen en camino y se aplican, puede ser que ya se solucionó el conflicto. Pero si no, y si hay mucho daño, si es un asunto de un pajarito que llegó ahí, una culebrita o un mapache, se cierre ahí y ya. Pero si es daño, por ejemplo, cuando hay ataques de pumas a ganado, hay que ir a hacer una visita de campo y hay que dar unas recomendaciones de alguna estrategia de seguir. Hay bastante trabajado en eso de cómo cuidar nuestros gallineros del ataque de bichos, cómo cuidar nuestro ganado. Si esto puede que se repita durante el tiempo. ¿Por qué? Porque a veces las estrategias que intenta uno implementar no dan resultado. A veces es que también no se ejecutan, pero hay que seguir ahí con el tiempo y repitiendo, buscando otras alternativas, porque eso no es una receta, como que diga 2 más 2 es 4 y ya. Generalmente eso, como son seres vivos, hay muchos factores que intervienen ahí. Pero hay que actuar siendo sensible con la población donde vivo, saber dónde vivo. A mí me llama la atención que a veces dice la gente, yo vivo aquí en el castillo, pero no soporto los animales tales. Imagínate uno viviendo en el campo y que no soporte las vacas. Entonces hay que adaptarse al lugar y ser sensible con la población silvestre que vive ahí. Debemos mantener muy bien los edificios, reparar los huecos, reparar los gallineros. Ya no, ya aquello del gallinero allá en el palo, en el patio, ya ahora no es posible. Antes cuando se hacía eso había mucho alimento disponible para las especies silvestres, ahora no. Y esas especies